Toma. Bien. ¿Alguien más? Gracias. Salud. ¿Alguien más? Voy a poner el contexto. Bueno, obviamente hablaste de las palabras en hebreos nefesh y rush. Y el rush significa espíritu, en donde lo tradujeron mal y obviamente pues se entiende como alma. Y el nefesh, que es un ser viviente. Entonces, para que se entienda ahora sí que en el diagrama que tú hiciste, entonces estamos hechos de cuerpo, espíritu y alma, dos esencias. Pero para que se entienda más como el alma, que es el espíritu. Bienvenido. Hola. El nefesh, pero obviamente estamos hechos de dos esencias, que es la de la tierra y la espiritual, ¿no? Entonces, pero por la confusión que hubo a través de la traducción o de la enseñanza, o de que no había una palabra concreta escrita, pues obviamente por eso le llaman alma al espíritu, pero realmente somos dos esencias, y es el rush y el nefesh. Sin eso, como bien dices, están conectadas, no están separadas. Sin una no podría estar la otra, ya que necesitamos de las dos para ser, ahora sí que un ser integral y vivo. Perfecto, gracias. Bienvenidos, hermano Nancy. Buenas tardes. Están en casa. Gracias. Muy bien. Ok. ¿Cuántas naturalezas componen ¿Cuántas esencias componen la naturaleza humana? Dos. Dos. ¿La primera cuál es? La esencia natural. Buenas noches. La natural y la espiritual. Perfecto. ¿Están unidas o están separadas? Unidas. Están unidas. ¿Son diferentes o son iguales? Son diferentes, pero forman uno igual. Hace una sola. ¿Son diferentes? Perfecto. Esos son conceptos que tenemos que tener muy claros. Muy bien. ¿Cuál es la postura correcta? ¿Monocotomía, dicotomía o dicotomía? Docotomía. Ninguna de esas, pero la más Una de las tres. pero la más acertada es la duoc. La que más acerca o la que más intentó seguir el texto es la dicotomía. El único detalle es que lo ven a veces como separado. El detalle de ellas es que separan o fraccionan al ser humano de una manera que pierden lo holístico de la naturaleza humana. De la naturaleza humana, al convertirla al Señor, obviamente en una vida, se vuelve holística, o sea, está integrada, totalmente holística. Muy bien. ¿Cuál texto bíblico vimos para soportar esta estructura? Hebreos 4:12. No, ese es apoyo. Bueno, Génesis 2.7. ¿Cómo dice todo? Génesis 2.7. ¿Cómo dice? Fíjense, de memoria esos textos. Sin adivinar, ¿cómo dice textualmente? Tache. Vea lo que dice la Biblia. Por eso hacen las herejías, ¿eh? ¿No? Ah, sí. Sí, muchos que dicen de repente. Entonces, ¿cómo dice? Génesis 2.7. luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento.
¿Qué versión? ¿Qué versión? ¿Cómo dice Reina Valera? Ok. ¿Pero se lo aprendieron? Incluso la aprenda no tiene mucho sentido. Entonces, Jehová Dios formó el polvo de la tierra y así es. Fue el hombre un ser viviente. Está bien sencillo, ¿eh? Ese es el clásico. Muy bien. Estamos abordando la importancia de la visión bíblica del ser humano. Queremos entender cómo es que dice la Biblia que el ser humano está constituido. Mientras la filosofía griega dice que somos un alma en un cuerpo y que esta alma y este cuerpo están separados, son distintos, son antagónicos, la Biblia enseña que el hombre fue conformado por dos esencias. Una esencia que es natural, el polvo de la tierra fue tomado el hombre, y una esencia espiritual a través del soplo de Dios en el hombre. Cuando esas dos naturalezas o esencias más bien se conforman, se unen, se forma bíblicamente por primera vez en Génesis 2:7 la naturaleza humana o el hombre, la humanidad. Humanidad, naturaleza humana o hombre es la expresión para decir comenzó a existir por primera vez la raza humana. Y esta raza humana, entonces, Dios nace con esas dos esencias. Estas dos esencias, en un sentido bíblico, están integradas y se fusionan para hacer entonces una sola naturaleza. Cuando estas dos se juntan o se conforman, entonces surge la vida en el sentido más profundo, surge la vida del ser humano, se conforma su personalidad, y a este hecho se le llama nefesh en la Biblia. El nefesh entonces es lo que mal hemos llamado alma, pero es entonces la vida, lo que proporciona personalidad, identidad, lo que anima a estas dos esencias y se vuelve entonces una sola. Génesis 2 siempre termina diciendo en su último párrafo: fue el hombre un nefesh. El del hebreo, el ser viviente, entonces es la palabra nefesh. Y fue el hombre entonces un nefesh, es lo que hemos traducido mal, alma. Es decir, el hombre por fin tuvo vida, este prototipo que Dios hizo por primera vez, ahora sí tuvo vida, y esta vida entonces no solamente era como la vida de los animales, sino tenía personalidad, o como la vida de las plantas. Porque la palabra nefesh también se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de los animales o hablar de las plantas. Todo lo que tiene vida es nefesh, es decir, vive por el respiro de Dios o por el hálito o el soplo de Dios. Todo, tanto la naturaleza como los animales, como el hombre, tienen vida por el hálito o el aliento de Dios. Pero el hombre, a diferencia de ello, debido a su naturaleza, entonces tiene una vida distinta, es una vida personal que lo conforma de acuerdo a su imagen y semejanza. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, eso es muy importante para entender toda la dinámica que tiene que ver con la comprensión de la naturaleza humana y cómo ministrarla. Bienvenidos, muchachos. Es importante entender cómo estamos conformados, porque cuando ministramos la necesidad humana y la necesidad que ha sido dañada,
tenemos que comprender justamente cómo poder actuar, cómo poder, pues, intervenir. Y para tener una intervención correcta o una intervención que sea efectiva, tienes que saber primeramente cómo se ha construido eso. Imagínate que es como un carro, nos pasa con un carro lo siguiente. Se nos propone el carro, vamos manejando, el carro se para, cuando se para, alguien te dice, bueno, su carro está mal de las bujías o está mal de, no sé, de las bujías. Vamos a poner las bujías. Pero si tú no sabes qué son las bujías, dónde van y toda la cosa, entonces ni siquiera puedes decir, pues es que la bujía tal se quemó, vamos a cambiarla. Si no sabes dónde quedan las bujías, puede que agarres otra cosa y dices, pues esa es la bujía, y le quitas el alternador, ¿no? Y sale una super bujía. Pero obviamente, entonces vamos a cometer un error. Así pasa en el sentido humano. Cuando no entendemos cómo es el ser humano, cómo está conformado, sus esencias, cómo el Padre lo hizo, cómo el Padre lo hizo o lo diseñó para actuar de una manera eficiente, entonces cuando queremos o estamos en una situación difícil y queremos ayudar a otros, o nosotros mismos queremos comprendernos, no vamos a saber ni por dónde empezar, porque no conocemos nuestra propia constitución como seres humanos. Y entonces podemos agarrar ideas, podemos agarrar filosofías, podemos agarrar conceptos que no tienen un respaldo no solamente bíblico, sino también científico o psicológico para comprender la naturaleza humana. Así que por eso es importante entender cómo el ser humano ha sido conformado. Muy bien, dentro de este rubro, para comprender la visión bíblica del ser humano, han surgido algunos enfoques a través de la ciencia, a través de la medicina, que respaldan justamente la perspectiva bíblica. Vamos a ver un enfoque que se llama el enfoque psicosomático. Enfoque psicosomático. Psicosomático. Somático. El enfoque psicosomático. A mediados del siglo XX, en los campos de la medicina y de la psicología, se desarrolló un nuevo esquema sobre la comprensión de la naturaleza humana. A este nuevo enfoque se le llamó el enfoque psicosomático. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de psicosomático? A lo emocional. Psicosomático se aplica para describir todos los procesos internos que involucran tanto a la mente como al cuerpo. Eso es psicosomático, eso es para apuntar. Si te la pones de memoria está bien, pero sí va a apuntar. ¿Para describir todos los que, perdón? ¿Ven? Todos los procesos que internos que involucran tanto a la mente como al cuerpo. Desde que surgió este concepto, este enfoque, eso es lo que describía. Se aplicó para describir todos los procesos internos que involucran tanto a la mente como al cuerpo. Paulatinamente, las ciencias clínicas fueron usando este enfoque o este término, especialmente para señalar las enfermedades orgánicas producidas por las emociones dañadas o desgastes psíquicos. Poco a poco el término se fue usando en las ciencias clínicas, es decir, en la medicina y en la psicología, la psiquiatría también, para señalar las enfermedades orgánicas producidas por las emociones dañadas y por desgastes psíquicos.